Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Innova Social. Hoy tenemos como invitada a María Merino. Hola María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nuevo, repites. Estuviste hablando de inteligencias múltiples y de talento. María, para los que no hayáis visto el antiguo podcast, es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, en Psicopedagogía y sobre todo es directora del programa Bebé Miradas, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, María? Sí. Pues yo creo que podemos empezar porque nos cuentes en qué consiste este programa. El programa Bebé Miradas es un programa de detección temprana de condición del espectro autista entre los 0 y los 36 meses, que se realiza, ahora mismo se está haciendo una transferencia a nivel nacional, pero se empieza en base a la Ley Nacional de Autismo, que tiene una línea estratégica que es poder intervenir lo más tempranamente posible y poder detectar lo más tempranamente posible. Y entonces, en el marco de esa línea estratégica, se desarrolla un programa con herramientas de screening, entre las que incluimos vídeos, una visualización de vídeos que no dura más de 3 minutos y medio, con una técnica poco invasiva, que es el eye tracker, que los bebés simplemente se ponen frente a una pantalla y un aparato detecta sus ojos, les hace el seguimiento de la mirada y vemos si se fijan más en las cuestiones sociales o en las no sociales. Esto junto con unos cuestionarios que rellenan las familias, con un juego observado que es un juego libre, pero que nos permite extraer información, y unas entrevistas semiestructuradas, pues nos ayuda a ir recogiendo información a lo largo de esos meses de desarrollo, y en el momento en el que se detectan dificultades en lo comunicativo social, se posibilita la derivación a una intervención para empoderar a los padres. Este es el resumen. Vale, has dicho cosas muy interesantes. Lo primero que me preguntaba al escucharte es ¿en qué momento una familia se plantea buscar algo como la Fundación Miradas y entrar a buscar información sobre un programa tan potente y tan importante como este? Mira, por una parte nosotros en Burgos, porque este proyecto sí que tiene ese ámbito nacional y ahora se está transfiriendo a otros lugares, pero en Burgos llevamos años y es donde hemos desarrollado el pilotaje y también las pruebas, ¿no? Y cómo ir mejorando un poco todo el proceso. En Burgos hemos colaborado directamente con el Hospital Universitario de Burgos, estamos de hecho en el área de investigación, y entonces desde ahí, desde esa colaboración también con el entorno sanitario, nos llegan muchos casos derivados desde los propios pediatras o desde neuropediatría. Pero el programa está abierto a todas las familias, porque también recogemos información de bebés control, en los que no hay ninguna sospecha, pero que se quiere hacer un seguimiento un poco más exhaustivo, y a nosotros a la vez nos permite ir recogiendo datos que nos ayudan a afinar los instrumentos. Las familias que tienen un bebé que de repente pues, les da la sensación de que sonríe poco o que mira poco a los ojos o que comparte poco la atención, que es menos orientado a lo social, lo empiezan a sentir muy pronto. O sea, hay un pálpito de las madres en general de que algo está pasando. Otra cosa es ubicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí las visitas con pediatría, la información que hay en internet, lo que estamos haciendo ahora, ayuda a ver indicadores de alerta. Las madres pueden sentir alerta por cuestiones que aparentemente no están vinculadas, ¿no? Como que el llanto del bebé es muy continuo o que casi no hay llanto, o que les dan pecho y parece que se quieren quedar siempre en el pecho, pero igual no hay succión, o que no gatean, ¿no? Y pasan directamente a caminar. Esto no se da en todos los casos, pero también son cuestiones llamativas del desarrollo que estamos observando y que se recogen
en muchos casos en los que hay un desarrollo comunicativo y social que también está alterado. Pero para nosotros el foco y lo que más llama la atención a las familias es un tema de conectar, ¿no? Siento que no termino de conectar, que igual mi niño no responde como otros, que algo está pasando, que no soy capaz de consolarle o que está tranquilo pero siempre. Y es una cuestión un poquito de extremos, parece que estoy diciendo una cosa y lo contraria, pero son relatos que nos cuentan las familias. ¿Es posible con esto que acabas de comentar que el bebé conecte con la madre, ¿no? Por esa diada que hay siempre entre bebé y mamá, y que esto sea algo que a la mamá le empiece a extrañar más adelante, por ejemplo, cuando el bebé ya tiene 18 o 20 meses, cuando empieza a socializar más con sus iguales, digamos, y ve ahí que en eso no hay tanta conexión? ¿Esto puede pasar? Sí, esto puede pasar y de hecho pasa, y también tradicionalmente se ha visto que hay bebés que tienen mirada, que sonríen, que socializan y que de repente en un momento del desarrollo, que puede ser los 18 meses como tú has dicho, o puede ser 15 meses o puede ser 20 meses, esto empieza a dejar de hacerlo. O otras cuestiones, ¿no? Como saludar o girar la cabeza para decir que no, decir que sí, o señalar o hacer aupa, ¿no? No se hacen con la misma intensidad o con la misma frecuencia. Y luego más adelante pues se ve que, por ejemplo, el juego simbólico, ¿no? Coger, imitar a los papás, ¿no? Cogiendo el teléfono y haciendo algo protoverbal, el balbuceo con esa intención comunicativa. Esto empieza a llamar la atención también, pero un poquito más adelante. Y puede pasar lo que has dicho, ¿no? Que igual en el entorno familiar todo eso se vea, y cuando están con otros niños, especialmente en las niñas, esto pasa más porque hay varios estudios que indican que incluso en las niñas, incluso cuando son bebés, hay más orientación social, aunque puedan tener autismo, ¿no? Y el autismo se ve más en cómo manejarse en esas situaciones grupales. En este sentido, has hablado de la colaboración también con la parte sanitaria. Cuando los bebés tienen las revisiones hay como unos hitos del desarrollo que están relacionados con esas etapas. ¿Hay algo que puedas aportar en este podcast como para que las familias tengan como una orientación, ¿no? De esos hitos? Has hablado de saludar o de decir aupa, de compartir. Bueno, los hitos del desarrollo no son absolutamente estancos, pero sí que es verdad que son muy orientativos. Entonces, en la página de Bebé en Miradas hay recursos que vienen descritos los hitos del desarrollo por edades, o nosotros también tenemos otros referentes, ¿no? Como un programa que hay que desarrolló Amy Klein en Estados Unidos, o la página del CDC, que tiene una campaña que es Aprende los signos, reacciona pronto, que vienen muy descritos, incluso con imágenes, y que pueden aportar a las familias una información bastante veraz. Cada niño y cada niña tiene diferente desarrollo, pero si vemos estos indicadores, sí que es una alerta que tenemos que escuchar, porque en los 4 primeros años de vida es cuando hay más plasticidad neuronal. Es el momento en el que mejor podemos actuar. O sea, el foco fundamental de este proyecto es que si trabajamos antes de los 4 años, ayudamos a cambiar la trayectoria del desarrollo. Ahora mismo, los índices de prevalencia del autismo en los estudios europeos, pero también en Estados Unidos, oscilan entre un 1% y un 2,5%. En Europa se está manejando más la cifra del 1%, es un poco más conservadora, hay también menos estudios de prevalencia, pero el último estudio del Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta habla de un caso por cada 44, y esto está en aumento desde hace años, está en un incremento bastante progresivo y tiene un coste social inmenso, pero sobre todo personal y familiar, llegar tarde. Entonces nosotros en el bebé
lo que detectamos son indicadores y empezamos a trabajar desde las alertas. No necesitamos el diagnóstico para empezar a trabajar. Lo que sabemos es cuanto antes intervienes, más capacidad de tener un impacto positivo sobre el desarrollo de la persona tienes. Y de hecho, por ejemplo, Catherine Lord, que es una mujer que ha desarrollado varios programas de intervención temprana y ha estado estudiando longitudinalmente cómo impresiona esto, han encontrado que la participación en este tipo de programas temprana mejora no solo la comunicación, sino, por ejemplo, la capacidad intelectual hasta 20 puntos. Entonces, el tiempo son los 4 años. Antes de los 4 años, la plasticidad es mucho mayor, podemos generar mucho más impacto y además podemos empoderar mucho mejor a las familias porque es un momento en el que están volcados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus bebés. Hay varias teorías que son un poco complejas, no voy a entrar en demasiado desarrollo, sobre la hiperconectividad del cerebro de las personas autistas en los primeros meses de vida, ¿no? Y esto es como que tenemos un cableado, ¿no? Todos, y ese cableado sí puede cambiar a lo largo de toda la vida, pero los primeros años son fundamentales. Y el impacto es que estos programas ponen el foco en dar herramientas a los papás y a las mamás, en enseñarles cómo conectar con sus hijos y con sus hijas, cómo comprenderles, y esto tiene muchísima más intensidad que luego posteriormente cuando están en la escuela, van a intervenciones con un profesional, porque los padres pueden aprovechar todas estas estrategias a lo largo de todo el día, de toda la autonomía. Esto es un factor. Y otro factor es el hecho de que es verdad que nuestro cerebro va cambiando y generando nuevas rutas una vez que entramos en las dinámicas sociales. No está suficientemente estudiado, no podemos hacer una respuesta unívoca, pero la realidad es que los estudios sobre evidencia de las intervenciones tienen mucho más impacto en estos años. Así que de momento es lo que sabemos. Ojalá o igual en el futuro se desarrollan también otro tipo de intervenciones que también tienen un impacto igual de positivo más adelante. Pero de momento esto es lo que hay. ¿Cómo viven las familias esta posibilidad que entiendo que en muchos casos se ve como una amenaza o se vive con miedo? ¿Y qué apoyos tienen contactando con una fundación como la vuestra? Pues mira, el proceso, yo creo que lo que nos transmiten las familias es bastante amable, ¿no? Nuestra idea es que haya la menor incertidumbre posible y entonces cuando hay un diagnóstico claro con anterioridad a los 36 meses o al fin del programa también se da. Cuando hay esta incertidumbre, en general el hecho de que ellas sean las protagonistas y que vean avances las genera esperanza e interés. Y muchas familias dicen, mira, es que yo lo que quiero es actuar, o sea, resolver. Pero evidentemente es un proceso de duelo, es un proceso en el que hay muchas preguntas y los profesionales también están haciendo ese acompañamiento, ¿no? Te respondo a todas tus dudas, te doy herramientas para que esto mejore y te acompaño en cualquier momento. Entonces, esto es vivido mejor que la incertidumbre de notar que pasa algo y no saber ponerle un nombre. En general, estar dentro de un programa en el que tú ves que conectas mejor con tu hijo y que tu hijo disminuye conductas, porque a veces hay niños o niñas que también pueden tener conductas como muy repetitivas, de girar ruedas, ¿no? Por ejemplo, esto no tienen por qué ser todos. Y solamente querer jugar con los coches. Y cuando tú estás en el programa y ves que de repente puedes generar mucho más juego, te compensa. Claro, se abre una puerta, ¿no? Sí, totalmente. Y María, con esto que has contado de
un caso de cada 44, ¿has dicho? Esos son los datos del CDC. En Europa manejamos uno por cada 100. En las cohortes, o sea, el estudio está hecho, se hace cada 2 años, en 14 países, el del CDC, en la cohorte entre 6 y 8 años. Es decir, que no estamos hablando de la misma prevalencia para todas las edades, sino en niños. Vale, pensando en que esto es una realidad, ¿no? y en que está en aumento y en que estamos hablando de innovación, ¿qué aportan estas personas que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero que seguro que tienen un montón de aportes a nivel social? ¿Qué pueden aportar y cómo podemos situarnos frente a ellas de otra manera, ¿no? Esta pregunta es muy interesante. Mira, en los autismos, porque se habla de autismos porque cada persona es distinta, pero se encuentran, hay dificultades en estas áreas, pero hay áreas fuertes, áreas de fortaleza, ¿no? Como suelen tener muy buena memoria para datos, suelen ser muy buenos a nivel visoespacial, suelen tener un gran sentido de la injusticia, ¿no? De la justicia, mejor dicho. Y entonces pueden hacer aportes en muchas áreas. No me gusta dar la imagen de la persona autista siempre talentosa y exitosa, que las hay, ¿no? Glenn Gould es uno de los mejores pianistas de la historia, Elfriede Jelinek es premio Nobel de Literatura, Amélie Nothomb ha escrito millones de libros absolutamente fantásticos. Hay áreas, las chicas, por ejemplo, tienden a tener muy buen área de la hiperlexia, ¿no? Del vocabulario, entonces se pueden llegar a expresar por escrito muy bien, aunque la comunicación pragmática no sea buena, y esto es una paradoja, pero está claro que el convivir con formas de pensar y sentir distintas es algo que hemos hecho siempre, ¿no? Es un paradigma en el que aceptamos la diversidad como algo enriquecedor. Pero además, en concreto, en esta población es más enriquecedor si cabe, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos con personas con autismo, lo que nos ha pasado es que el primer día que tú has conocido a una persona con autismo o el segundo, te has flipado, te has fascinado, te has enganchado, porque tienen mucha belleza también, tienen mucha inocencia, no tienen filtro, pero eso es para bien también, ¿no? Esa transparencia, hay más verdad. Puedes ver un poco el alma de las personas, ¿no? Igual esto suena muy poético, muy místico y tampoco quiero superpositivizarlo porque es duro tener autismo y hay también muchas barreras, muchas sociales, que las podemos ir limando, que podemos irnos haciendo más sensibles. A las personas con autismo les cuesta mucho entender las bromas, leer entre líneas, los dobles sentidos, lo pasan mal con los engaños, con las bromas infantiles, con los cambios de guión, ¿no? Y con los cambios en general. Pero eso tiene también su contrapartida positiva. Pueden ser súper buenos para encontrar o detectar errores, para hacer categorías y hacer aportes en ciencia. Creo que lo importante es que sepamos convivir. Y Ángel Rivière, que es uno de los grandes pedagogos, ¿no? que escribieron mucho sobre autismo y que, bueno, ya se murió, pero él decía, hay mucho más que nos une que nos separa. O sea, a veces esa palabra la hemos utilizado mal, la hemos utilizado como un insulto, como algo peyorativo, y tenemos que empezar a utilizarla bien, como algo que simplemente es descriptivo de diferentes condiciones y diferentes formas de ver el mundo. Ojalá pues, hubiera más personas que tuvieran esa sensibilidad hacia la naturaleza, por ejemplo, que tiene Greta Thunberg, y que permiten pues, pensar no en uno mismo, ¿no? Sino en otro tipo de justicias más universales. Qué bonito. Pues sí, es muy necesario. Pues para terminar, me gustaría que si nos están escuchando personas que tienen ganas de saber más,
que se queden con cómo pueden contactar, cómo pueden descubrir un poco más de este proyecto tan interesante y tan innovador, que como dices, se origina aquí en Burgos, pero que ahora mismo está a nivel estatal. Sí, ahora se está expandiendo, es un proceso de transferir todo el conocimiento en Albacete, en Sevilla, en Badajoz, y la idea es que esto sea algo accesible a todos porque es muy rápido, tiene bajo coste una vez que se desarrollan los equipos y todo el sistema, y permitiría pues que la gente acceda de forma temprana y que la calidad de vida sea mucho mejor, que es al final nuestro foco. La forma de acceder, pues a través de la página de Fundación Miradas o a través directamente de la página de Bebé Miradas, que se pone Bebé, no con las Es, son las dos Bs, y Miradas. Y ahí tenéis los contactos pues también de los sitios más cercanos. Pues quien está en Burgos, el de Burgos, pero hay los contactos de todas las entidades que lo ponen en marcha o que lo pondrán en el futuro. Pues muchísimas gracias, María, ha sido un placer escucharte como siempre y bueno, gracias por hacer una apuesta y una propuesta tan necesaria a nivel social y que a todas las mamás y papás nos puede ayudar. Pues gracias a vosotros por invitarme en representación de un equipo muy grande y de una propuesta que viene de mucha gente y que viene de las familias, fundamentalmente. Es un placer.